que se llamaba Tecnología de Fabricación, y ahí les compartí una serie de imágenes, ¿sí? Es decir, para que ustedes vean, como si estuviésemos con el laboratorio, distintas placas madre, distintas unidades de almacenamiento, distintas placas de adquisición complementaria que ustedes podían incorporar en las distintas placas madre, en las distintas CPU, se cae de risa Matías, que se le incorporaban, ¿sí? Esto que parece un pseudo museo, ¿sí? Era de un cliente que lo tenía así puesto en su vitrina, vendría a ser, ¿no? Pero que de alguna manera nos muestra cómo fue evolucionando la tecnología y cómo de todo eso hoy llegamos a una notebook que ustedes tienen donde está todo comprimido, todo compactado, ¿sí? Muchas de esas placas en un mismo procesador o en un mismo controlador. Después, cuando pasan por la parte de almacenamiento, van a ver desde tarjeta perforada como unidad de programación, ¿sí? Y cintas magnéticas, discos rotativos y mecánicos, hasta, bueno, lo más evolucionado en esa imagen es el CD-ROOM, ¿no? El disco que ya prácticamente ya tampoco se usa, ¿sí? Hoy un CD-ROOM. Hoy, desde que Internet adquirió las velocidades de transmisión y recepción de datos, es decir, lo que es el downstream y lo que es el upstream, que para que todos estemos en línea, cuando ustedes contratan un servicio de banda ancha, a ustedes le están vendiendo de alguna manera una capacidad de poder subir datos y de poder bajar datos, ¿sí? Ese ancho de banda está definido por ese upstream, downstream. Por lo general, hoy suele ser simétrico, es decir, por ejemplo, si tengo 10 megas de subida, tengo 10 megas de bajada, por lo general digo. Antes en los primeros abonos era 1 a 10, por ejemplo, tenías esa diferencia. Hoy en día con la evolución también de los anchos de banda de las empresas de comunicaciones, eso se ha mejorado muchísimo y hoy tiene cada uno muchísimo más disponibilidad de ancho de banda. Por si no saben y alguno quiere chusmear o quiere hacerlo, existen páginas web que les sirven para poder ustedes medir, ¿sí?, lo que es el upstream y el downstream, ¿sí? Uno es Speedtest, por ejemplo, speedtest.com. Ustedes se meten ahí y pueden verificar si lo que ustedes están pagando como abono de servicio de Internet está cumpliendo con sus términos y condiciones. Ahí Matías puso otro NPerf, ¿sí? Y después hay otros también que te descargas en el celular, también están piolas, para también medir el nivel de subida y bajada de banda ancha que tiene disponible. ¿Por qué? Porque en muchos casos uno dice, bueno, tengo contratado tal servicio, pero después cuando uno se conecta a la red a través de el Wi-Fi, es decir, la red de comunicación inalámbrica, ¿sí?, tiene una cierta degradación en el ancho de banda, dependiendo obviamente de dónde está ubicado en su casa, donde está el punto de acceso, ¿sí?, y la antena. Entonces, y obviamente que también es un factor, ya lo vamos a estudiar en otra materia, que es protocolos y redes de comunicación, que depende de la cantidad de dispositivos que están conectados, ¿sí? Porque la banda ancha no es igual para todos, es decir, al revés, se va dividiendo en la medida que los distintos dispositivos usuarios van haciendo uso de ese recurso, ¿sí? Es como si tuviéramos, no sé, un tanque de agua con una cañería de un diámetro en particular. Por más que abramos 200 canillas, no es que va a aumentar el caudal está delimitado por ese tronco principal, por esa cañería principal, ¿sí? Eh, si yo, típico cuando se están bañando y alguien se pone a lavar los platos, es decir, baja el caudal de agua, ¿no? Eso es porque se da este fenómeno. Bien, eh, entonces, Es ¿qué muy voy a...? normal, profe. ¿Cómo? Es muy normal también que, por ejemplo, uno piensa que está pagando un servicio por 50, 100 megas y que no lo tengan. Sí, por eso yo Eh, les digo que el que sea curioso, el que le interese, tiene esos tipos de aplicaciones o software o páginas web que les ayudan a poder verificar esos valores. Porque también eso puede que, primero que no es lineal, y segundo es que puede que eso a lo largo del día hasta incluso cambie. No es lo mismo al mediodía o a esta hora, que seguramente el tráfico aumenta muchísimo porque todo el mundo llega a su casa, porque es el momento donde todo el mundo está conectado. Entonces, ahí es donde corremos más riesgo de que el ancho de banda sea degradado, es decir, baje por todo esto que estamos diciendo. ¿Sí? claro, por ejemplo, con el tema de seguridad electrónica, cuando
van los técnicos a instalar lo que es tecnología IP, siempre se hace la medición de esa MAC si es un domicilio, porque la realidad es que nunca me interioricé, pero no sé si los routers vienen configurados para todo lo que son dispositivos de seguridad, darle prioridad. Así que en el consumo del ancho de banda del domicilio siempre tienen prioridad las cámaras, el DVR y todo eso, ¿no? Siempre se hace la medición, por ahí no sé, el cliente te pide 4 cámaras IP o toda la instalación IP, y cuando haces la medición, está bien, le va a andar, pero pone Netflix, el celular o algo y se le caen las cámaras, así que bueno, se cambia Sí, la estrategia ahí. por ahí lo que vos decís, Franco, es aplica cuando vos tenés control sobre ese router, ¿sí? Es decir, cuando vos haces una instalación, entre comillas, profesional, ¿sí? Es decir, y de alguna manera vos tenés acceso a ese router. Por ejemplo, yo que tengo un Claro. Huawei que me da claro, yo no puedo entrar al router. ¿Sí? Es decir, el acceso al router lo tiene el administrador de Claro y él configura y de alguna manera también el proveedor de internet te limita el ancho de banda en función de lo que vos pagás. ¿Sí? Si vos pagás más, los tipos se meten de forma remota, te habilitan un poco más de ancho de banda y listo, y sigue. Mientras que el router tenga capacidad, eso va a funcionar. ¿Sí? Claro, sí, pero por eso siempre hacemos la medición y le decimos al cliente, mira, no te alcanza el ancho de banda. Claro, Llama para que te lo amplíen. O muchas veces, no, pero yo estoy pagando por 100 megas, por decir uno. No, sí, pero mira, tenés 20 megas de bajada, no. claro. Y Sí, llama sí, y dice, sí, hay un error o algo y se lo actualiza. De complementando lo que... 5, Sí, adelante. y el 50-60% no tienen el servicio que están pagando. ¿Qué pasa? No todo el mundo se pone a verificar eso. Claro, sí, sí, no. Es probable, seguramente si estás en ese rubro lo hayas podido verificar, y obviamente solamente el que sabe se pone a chequear esas cosas, o el que trabaja en este rubro. Pero a ver, todos los que estamos acá, la idea no es que vamos a ser expertos en redes, pero sí tenemos que tener claro estos conceptos y van a aprender ustedes a dominar todo este lenguaje y estos conceptos porque hoy todos los dispositivos que se conectan a un sistema de control trabajan con un sistema de comunicación que tiene que ver con estos conceptos. Como decía Franco, TCP/IP, el tema de los protocolos, los medios de comunicación, los anchos de banda. Es decir, todos estos criterios y conceptos los vamos a tener que abordar a lo largo de la carrera porque el PLC, un controlador lógico, lo vamos a tener que conectar. Una Raspberry, como decían anteriormente, también se conecta en red, como me mencionaba Diego. Es decir, todos los dispositivos, hasta un control numérico, es decir, hoy todo lo que es hoy te diría todo, se conecta a una red prácticamente, ¿sí? Estoy siendo obviamente extremista, pero piensen que hay maquinarias, que hay sistemas productivos donde el arranque, lo que se llama el startup, te lo hacen desde Alemania o desde Francia o desde Italia, ¿sí? Es decir, alguien se conecta de forma remota y te hace la parametrización y la configuración de todo el sistema de control, ¿sí? Y todo lo hacen de forma remota. Una vez que tiene acceso al controlador del dispositivo, ya está. Sí, es decir, te lo parametrizan, te lo arreglan, te lo ajustan, todo de forma remota. ¿Sí? Y sí, complementando lo que decía Franco, en particular si vos pones, por ejemplo, muchas veces una cámara de seguridad en tu hogar o en tu domicilio, tenés que pedir, por ejemplo, que te abran determinados puertos, ¿sí? Cosa que también vamos a aprender, ¿sí? Pero se abren los puertos de comunicación que tienen estos protocolos de comunicación y que por defecto, es decir, de forma natural, están cerrados, ¿sí? Entonces, eso es algo que vamos a aprender de alguna manera a compartir, a trabajar, a dominar ese lenguaje, porque de eso después va a depender que sepamos o que podamos llevar adelante el desarrollo de una implementación, el mantenimiento, la operación de un sistema de control, por ejemplo. ¿Sí? Bien, entonces voy a habilitar ahora, antes les voy a compartir un poco para terminar de... pucha, acá está, entonces sería el screen 1. Díganme cuando vean en pantalla. Ahí yo les puse esto que... ¿Cómo? Sí, profe. Ok. Che, ¿por qué no me deja? Bueno, no sé por qué no me deja mover el
el zoom de esto. Esperen, no me deja mover el zoom. Bueno, lo importante de esta imagen es que si yo empiezo a hacer preguntas al azar, todos tengan las respuestas hoy en día, ¿sí? Por ejemplo, y esperen que yo ahora no los veo, me voy a poner en esta pantallita para poder verlos a todos. Dame un segundo. Porque son cosas que incluso ustedes ya estudiaron para el examen. Entonces, ustedes acá ven, ven acá la CPU, ¿no? Entonces, díganme, alguno que me quiera describir cuáles son los bloques internos de esa CPU. Hoy cualquiera podría levantar la mano y responderme. Bueno, no se solapen, no hablen todos juntos, porque no se entiende, pero dale, Diego, a ver. Sería unidad aritmético-lógica, unidad de control y registros. Y vos podrías decir o describir un par de líneas más de cada cosa de las que dijiste. En unidad aritmética y lógica, sería como que la que direcciona sí, como que la que direcciona las cosas. ¿La unidad aritmética lógica es la que direcciona? A ver quién lo ayuda, lo veo medio perdido. Profe, ¿no era lo que sumaba, el que sumaba y eso? La unidad aritmético-lógica es la unidad que realiza. Me preocupa que me pregunten. Y aparte, claro, hace operaciones lógicas, AND, OR, y X, AND, XOR, para claro. poder... O sea, se encarga de todo lo que es la parte de operación aritmético-lógica, ¿sí? Entonces, todas las cuentas, ¿sí? Y vimos el proceso, vimos que entraban dos registros, acuérdense, que tiene una salida, ¿sí? Es decir, que la salida, el resultado de esa unidad aritmético-lógica se va a volver a almacenar, es decir, va a pisar uno de los valores de los registros, ¿sí? Entonces, se espera que ya a esta altura todos sepan lo que es una unidad aritmético-lógica, se encarga de todas las instrucciones, ¿sí? Que estén asociados a el procesamiento matemático y lógico del micro, ¿sí? Esa unidad de control, ¿sí? Que también nos va a ayudar a ¿qué? Walter, ahí, ¿te acordás? Vera. Unidad de control, me dijo, profe. Sí. No hace falta que te acuerdes de memoria, solamente dos líneas, digamos. Son las entradas que teníamos como para indicar las órdenes. No. Voy a repasar un poquito eso, profe. Bueno, repase entonces. Vale. Matías Gavilán. Profe, ¿me puede repetir? ¿Puede ser? Claro, es decir, ¿qué me puedes decir de la unidad de control? Agarraste en frío. Y no. Se supone que todavía no se habían enfriado. La semana pasada fue el examen. ¿Ya se enfriaron? Está fresco. No, es quien tira las órdenes. No. A ver, vamos a decirlo en estos términos, ¿sí? Y lean este otro título que tiene que ver con los buses, ¿sí? Bus de direcciones, bus de datos, bus de control, ¿sí? Si estoy hablando de una unidad de control, esa unidad de control se va a encargar de trabajar con todas las señales internas, ¿sí? De ese bloque funcional, ¿sí? Para poder trabajar con todos los periféricos que están ahí conectados, ¿sí? Entonces, es fundamental que esa unidad de control, por ejemplo, le diga a una memoria RAM si la vamos a escribir o la vamos a leer, ¿sí? Es decir, si voy a hacer un proceso de lectura o si voy a hacer un proceso de escritura, ¿sí? Y ya no voy a preguntar por los registros, ¿sí? Pero los registros, ¿qué eran? Dijimos que estaban, los registros eran aquellos bytes, ¿sí? De 8 bits que estaban almacenados en la memoria, que iban a ser vitales para poder hacer que todos los bloques funcionales del microcontrolador, el microprocesador, perdón, sean
funcionales, es decir, es por donde va a pasar toda la información. Todo lo que sale de la ROM, de la RAM, va a pasar a un registro y de ese registro, en función de cuál sea la instrucción que tiene que ejecutar ese procesador, haga algo, ¿sí? Algo con ese dato, algo con esa lectura, con esa escritura, ¿sí? ¿Quién me dice, a ver, Camila, el reloj, ¿para qué nos va a servir? Esa cara ya me lo dice todo, Camila. No, profe, ni idea. Bueno, para dar la hora, dijo alguno. Pero ya a esta altura, en serio, pónganse las pilas y repasen, porque yo ya empiezo a acelerar y ya todas estas cosas yo ya las doy por hechas, ¿sí? Y piensen que estamos en computación, que es no, ni siquiera el 0 ni el 1, es el -3 esto, ¿eh? Lo que se y de este esquema que están viendo en pantalla lo van a ver en 3, 4 materias más, ¿sí? O sea que, y esto es la génesis de todo. Esto, obviamente acá estamos empezando, ¿sí? Pero de vuelta, si yo digo qué cosas hoy tendrían que todos saber responder en esta clase, al menos te tiré 2 liñitas, no te dije que me escribas una monografía de memorias, o sea, solamente un par de liñitas, pero hoy ya tendríamos que poder ya responder, ¿sí? Entonces, si yo digo, a ver, alguno que salve las papas, ¿no? Es decir, ¿para qué necesito estos 2 bloquecitos que tengo acá? Kevin, a ver, sorprendeme, dale. ¿No? ¿Te animás? Creo que la RAM era para procesar datos y la ROM era memoria. Uy, lo escucho tan bajito que no te llego a enganchar. Muy bajito. Tengo que configurar el audio. Bueno, tranquilo, configura el audio. Iván, Y la RAM es para... Iván, ¿sabés como... que tenés que prender la cámara, ¿no? Para estar en clase. Voy a ver. Profe, ¿me guarda un segundito? Dale. Profe, yo ahora tengo la cámara apagada porque estoy merendando. Termino y la aprendo. Bueno, igual nadie se va a asustar, ¿eh? Si te vemos merendar, yo estoy tomando mate también y estamos compartiendo el espacio. Por vergüenza estoy comiendo. Si fuera los mates solo no pasa nada. Bueno. Bueno, Bueno, y profe. No, y la RAM es para mantener abiertas las aplicaciones. Va, para mantener abiertas las aplicaciones. Yo decís que mi ventana tengo acá 2 metros del piso, no me voy a matar, pero uno que me diga, dale Ignacio, vos sabés. Rinaldi, Sí, presente. dale, salva este grupo. Sí, tengo unos perros ladrando, ya se calman. La RAM No, yo dije, mirá, más fácil, ¿qué son estos 2 bloques? Una es la unidad de solo lectura y la otra es la que administra los buses de entrada y salida, o sea, lo que da velocidad al de procesamiento de datos. No. Azul. ¿Qué es eso que marqué? Que necesito un micro para funcionar. Lo que deberían tener en la cabeza. Memoria, chicos. Memoria. La memoria RAM mantiene datos a corto plazo. La respuesta era memoria, nada más, y ahí ya estaba contento. Pero sí, a ver, el micro necesita, ¿sí? El micro necesita de memoria para poder funcionar, ¿sí? Es decir, habíamos estudiado que había 2 importantes bloques de memoria. La memoria ROM y la memoria RAM. De hecho, ustedes estudiaron la diferencia entre una DRAM y una SRAM, ¿sí? Entonces, y estudiaron, ¿sí? La diferencia entre una ROM y una RAM. Capaz que no se acuerdan ahora, pero habíamos dicho que la memoria de datos, ¿sí? Que va a ser donde vamos a poner esa información que de alguna manera es volátil, como se dice, es decir, que cuando desconectemos el computador se va a perder, ¿sí?
y eso va en la memoria RAM, que significa Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio, que es una memoria que se puede escribir y se puede leer, ¿sí? Para eso la va a usar el microprocesador. Y después tenemos la memoria ROM, que es una memoria de solo lectura, ¿sí? Ah, pero me dice que es de solo lectura, pero alguien la grabó en algún momento. Sí, claro, obvio. Es decir, se graba, una vez que se graba, después solamente el usuario, el que va a hacer uso de ese computador, solamente le accede, ¿sí? Para leer, ¿sí? ¿Y qué cargaríamos en una ROM? Y bueno, el programa, ¿sí? Es decir, hoy arrancamos esta clase donde, ¿dónde está? Lo perdí. Diego Tarquino me hacía estábamos charlando sobre la memoria ROM, ¿sí? De una placa, de un micro, que hablábamos de la BIOS. ¿Se acuerdan que cuando estudiamos la plaqueta, estudiamos la madre, estudiamos los distintos bloques funcionales, hablamos de esa BIOS y dijimos que era fundamental y que era necesaria para poder trabajar con ese procesador, ¿sí? Y después, bueno, después tenemos los puertos. ¿Quién me dice para qué necesito los puertos? Dale, Franco. Para poder interactuar con el computador. Claro, para poder vincular los periféricos de entrada y salida con el interior de ese, llamémosle computador, para no decir procesador solamente, ¿sí? Con los periféricos de entrada le vamos a dar órdenes al computador y en los periféricos vamos a ver la respuesta al computador. Sí, o no, o sea, por ahí no le vamos a dar órdenes, le vamos a dar cambios de estado, le vamos a dar indicaciones, ¿sí? Después, dependiendo de lo que el programador dejó programado, es que esos cambios de estados de estas entradas van digamos, a intervenir o van a generar un cambio de estado o no en las salidas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando uno hace un clic en el botón derecho o izquierdo del mouse, eso va por todo el puerto serial, va por el Universal Serial Bus que tiene el mouse, y el procesador identifica que vos querés, le estás haciendo un cambio de estado en un switch. Punto, ¿sí? Después alguien hizo un controlador, alguien hizo un programador, el sistema operativo reconoce cuando vos haces clic sobre ese botoncito, es que querés que se genere determinada, no sé, determinada condición, ¿sí? Miren que yo no siempre veo el chat porque tengo varias pantallas abiertas, con lo cual, perdón si alguno estaba escribiendo algo y yo no lo leo, porque estoy mirándolo a ustedes y tengo también la pantalla que estoy proyectando. Entonces, bueno, a la fecha ustedes tendrían que saber, ¿sí? Y tener claro todas estas cositas, estos bloques, que en definitiva esto se llama arquitectura interna de un computador, ¿sí? Y lo estamos viendo a 10.000 pies de altura. Todavía no hicimos triple clic en ninguna de todas estas, ¿sí? Lo vamos a hacer a futuro, pero por eso les digo, hoy tendrían que poder dar respuesta a estas preguntitas que estuvimos haciendo respecto de cada uno de estos bloques funcionales, ¿sí? Por ahí creo que se me escapó el tema del reloj, sí, el clock, en inglés reloj, es aquel que le va a dar el patrón de cuenta, ¿sí? Es decir, al microprocesador. ¿Por qué? Porque el microprocesador responde de forma secuencial, es decir, de forma ordenada, ¿sí? Responde a un proceso que, acuérdense, donde van a haber muchos bit y bytes, ¿sí? Van a haber muchos unos y ceros. Van a haber instrucciones que el procesador tenga que ir a buscar, a donde el programador haya guardado la información, y va a decir, bueno, ok, a ver, la instrucción número 1 me dice buscar del estante 2 la información y llevarla al estante número 37, ¿sí? Entonces, el que marca esas 3 instrucciones, buscarlo, moverlo y verificarlo, ese tiempo, ¿sí? Va a ser el reloj. El reloj marca ese clock, es el patrón, es el que va a decir instrucción 1, instrucción 2, instrucción 3, instrucción 4, instrucción 5 y así sucesivamente. Y es el patrón de cuenta para todo, ¿sí? Por ejemplo, y bueno, es imposible que una máquina funcione sin un clock. Ningún procesador, ningún controlador va a funcionar sin un clock de referencia. En algunas otras, digamos, cuando empecemos a estudiar un poquito más profundo la parte de micro, vamos a ver que existen formas de conectar, hay clock interno, hay clock externo, entonces, pero eso ya un poquito más adelante cuando avancemos sobre toda esta historia. Entonces, importante que hoy ya sepan eso que estuvimos viendo. Importante que sepan que cómo fueron evolucionando las tecnologías de fabricación. Importante que si yo pregunto, bueno, como ustedes ya estuvieron revisando todas las clases, tienen el material al día y ya prestaron atención a todo, si yo pregunto,
no sé, ¿qué cambios vieron analizando las fotos que yo les compartí en esa clase? ¿Sí? Es decir, ¿qué conclusión pueden sacar respecto de la evolución tecnológica? Una conclusión. A ver. Puede ser en cualquiera de todas esas imágenes que vieron, desde la evolución de una mother hasta la evolución del almacenamiento, hasta la evolución, no sé, de las placas complementarias que veían ahí en las imágenes. En cuanto a almacenamiento, el tamaño y la capacidad, en relación con la capacidad. Perfecto, perfecto. Es decir, sentido común. Han visto que primero era una cosa así, después fue así, cada vez es más chiquita, hasta hoy llegar al tamaño de un pendrive, ¿sí? Es decir, o al revés, en el mismo volumen, en el mismo tamaño, almacenamos, no sé, 1 tera de memoria, ¿sí? Cuanto antes era, no sé, 300 megas, ¿se entiende? Entonces, la conclusión es muchísimo, en términos de almacenamiento, mayor volumen de información almacenada en una unidad de volumen igual o menor, ¿sí? Primera conclusión. Segunda conclusión, bueno, también todo asociado a volumen, a tamaño. Fíjense cómo se fueron reduciendo los tamaños de las placas madre, fíjense cómo se fueron integrando esas placas que estaban sueltas. Piensen en una placa de módem, en una placa de adquisición de datos que uno pueda incorporar, en una placa de video para acelerador, para mejorar, digamos, la imagen de video que tiene un computador viejo. Hoy ya está todo embebido en la misma placa, ¿sí? Hoy hasta incluso les diría, uno desarma una notebook y si no sos del palo, si no estás todo el día con eso, te cuesta decir, ah, mira, este es el bloque de la placa de procesamiento, este es el procesador principal, esta es la caché de memoria. O sea, el que no está todo el día en esto, no es fácil darse cuenta, ¿sí? Por ahí las cosas simples, un disco duro, una memoria, como mostrábamos la otra vez que Matías Gil compartió, esas memorias RAM, esas plaquetitas que también nos compartió y que nos mostraba que son cosas que son intercambiables, digamos, o que se pueden escalar dentro de una notebook y que de alguna manera el fabricante me dice, bueno, ok, yo te vendo esto porque comercialmente me conviene venderla de 4 GB, ¿sí? ¿Y qué es giga? Lo vimos también, vimos lo que era 1 giga, vimos lo que era 1 mega, ¿sí? Vimos lo que era, y fuimos viendo algunas escalas, ¿sí? ¿Quién me dice cuántos bytes era 1 mega de memoria? 1024. Bueno, todas estas cositas, es decir, hoy tienen que poder responderlas, ¿sí? Entonces, 1 mega, 1 giga, ¿cuántos bits son 1 byte? Es decir, todas estas cositas... 1 mega no es 1000 bytes, ¿eh? No, no dijo 1000. No, no dijo 1000, ¿eh? 1024 no es tampoco, porque 1024 bytes es 1 K, y 1024K es 1 mega. Tiene razón Matías ahí. Yo me quedé con el 1024. Pero está bien. Sería. Pero por lo menos estuvo en el 1024. Es decir, y está Estuvo bien. en el exponente de 2, digamos. Está bien, está bien. Es decir, pero Claro, hoy tendrían que poder, en un multiple choice, sí, poder dar respuesta a esto que estamos hablando, ¿sí? Entonces, voy tirando tips de cosas que, si no las saben, vuelvan, repasen y pónganse al día con estas cosas, ¿sí? Bien, entonces ahora voy a dejar activo, denme un segundo, en el campus, voy a mostrar, van a ver que dice clase 7, desarrollo y conceptos del micro, ¿sí? Lo del número de clases ya no le presten atención, es simplemente un número, ¿sí? Es decir, están los bloques y cuando ustedes se metan adentro, esperen que yo se lo voy a compartir por si alguno no lo está viendo ahora. Corro esto de acá. Entonces, acá ustedes están viendo esto, ¿sí? Entonces, cuando hagan clic acá en desarrollos y conceptos del micro, van a ver esta parte, ¿sí? Van a ver. En esta clase abordaremos los siguientes conceptos y partes importantes de un microcontrolador, ¿sí? Encapsulado, bueno, ahí yo me equivoqué con la palabra, tendría que decir microprocesador, pero como lo estamos viendo con el concepto del computador, está bien, no está mal que diga microcontrolador, ¿sí? Pero habla de encapsulado, memoria caché, coprocesador matemático, memoria RAM, los registros y puertos. Todas estas cosas que aparecen acá como bullets, ¿sí? Es decir, están descritas en esta grabación, ¿sí? Que les dejo para que ustedes después escuchen tranquilos, ¿sí?
es una grabación de como si fuese una clase, donde describo a través de imágenes, ¿sí? La parte, llamémosle teórica de esto, ¿sí? Entonces, ¿de qué cosas van a escuchar ahí? Van a escuchar que se habla de velocidad, van a escuchar de que habla de memoria, van a escuchar de un poco también de la historia de esos microprocesadores y cómo fueron también evolucionando en términos de ese componente importante, ¿sí? Van a ver cómo fue, cómo está armada su arquitectura interna, que es consolidar esto que estamos viendo y que acabamos de ver en bloques funcionales, porque después esto se repite, ¿sí? Le llamaremos, en vez de memoria RAM y ROM, se llamará ahora memoria caché, pero sigue siendo un bloque de memoria, ¿sí? Es una memoria intermedia. Lo importante es que ustedes sepan hoy en día responderme a que necesito una memoria, por lo menos, ¿sí? Es decir, y después si pueden hacer doble clic y ver para qué sirve cada una de ellas, bueno, 100% conforme. ¿Para qué sirven el coprocesador matemático? Que esto sí es nuevo, que es un bloquecito más que hacemos e incorporamos al estudio de la arquitectura interna del microcontrolador, ¿sí? De la CPU, del procesador, y vamos a ver, bueno, ahí, cómo y qué aporte me trae ese coprocesador matemático. Después van a ver el tema de los registros, ¿sí? Es decir, consolidar esto que veníamos hablando de, bueno, qué digamos, aporte funcional le traen al micro y a la estructura del computador. Volvemos a repasar el concepto de memoria, ¿sí? Y volvemos a consolidar el concepto de los puertos requeridos para poder interconectar dispositivos del afuera, ¿sí? Con los dispositivos del adentro, ¿sí? Y una cosa importante también que tiene que ver con estos puertos es que sin duda hablar de puertos hoy en día significa hablar de bases, ¿no? O sea, de buses, ¿sí? Y si hablamos de buses, estamos hablando de los tres que necesito y son indispensables para poder operar con un micro, ¿sí? ¿Cuáles son? Bus de datos, de control y de transporte, De dirección. de dirección. De direcciones. Pero bien. Es decir, esto también lo mismo. Si yo pregunto para qué sirve o cuál es la función principal del bus de direcciones, hoy tendrían que poder responder. Si yo pregunto lo mismo para el bus de datos, lo mismo, ¿sí? Es decir, el concepto lo tendrían que tener ya hoy como para poder dar respuesta. Bien, ¿hasta acá estamos? Bueno, ahora les voy a dar, denme un segundo que quiero chequear algo. Denme un segundo, ¿no? Quiero ver cuánto dura esto. Son 8 minutos. Vamos a hacer una cosa. Son las 19, ¿sí? Les doy 10 minutos para que escuchen el video, para que le presten atención, ¿sí? Cada uno de forma individual. Y 19:15, yo no me voy a desconectar, dejo este espacio abierto. El que quiera se queda y el que no se desconecte y se vuelve a conectar. A mí no me preocupa, ¿sí? Pero volvemos todos acá en 15 minutos, ¿sí? Bueno, Dale, dale. Gaby. Gabriel. Gaby. ¿Puede ser que no lo activó? No, se ve que lo habilitó. Acá estoy. ¿Está o no? Gaby, No, fíjate no está que habilitado. no has desactivado la Sí. edición. A ver, espérate. Tiene que apretar en el coso, en el título. Ahí aparece el video. Ah, ¿en el título? Claro, métanse Ajá. en la actividad. Ok, pensé que no. Igual no me deja. Espérate. Dame un segundo. ¿Pero no te deja correr el video?
No me deja entrar a la unidad 4. Apretá clase 7 abajo de todo. Claro. Ahí ingresé. Claro, Ok, tenés ahí que entré, entrar a la gracias. clase 7. Una vez que entraste a la clase 7, vas a ir a otra URL donde ahí abajo está el video. Sí, ahí lo vi. Pasa que pensé que estaba en unidad 4, perdón. Bueno. Entonces pasamos a 19:20. ¿sí? Microprocesador Así o procesador los es que un no circuito pudieron, les doy integrado 5 minutos más. construido 19:20 vuelvo con acá. millones de componentes electrónicos integrados en su interior. Esto es posible lograrse gracias a las tecnologías de fabricación que actualmente se siguen desarrollando y donde cada vez más se logra incorporar mayor cantidad de componentes. Está constituido por la Unidad Central de Procesamiento, CPU, por sus siglas en inglés, y desde el punto de vista funcional es básicamente el encargado de realizar toda la operación aritmético-lógica, funciones de control y de comunicación con el resto de los componentes integrados que conforman un computador personal, por ejemplo. También lo vamos a encontrar con la función de ser el encargado de ejecutar los programas, ya sean de un usuario o del sistema. Solamente va a ejecutar instrucciones programadas a muy bajo nivel, realizando operaciones elementales como pueden ser operaciones algebraicas, aritméticas o lógicas, tales como sumar, restar, multiplicar, dividir y operaciones binarias de acceso a memoria. La unidad central de procesamiento está constituida esencialmente por registros, una unidad de control, una unidad aritmético-lógica, entre paréntesis ahí solemos denominarla ALU, ¿sí? Por sus siglas también en inglés, unidad aritmético-lógica, y aunque actualmente todo está constituido dentro del procesador, también incluye una unidad de cálculo en coma flotante, también conocida como procesador matemático. Esto permite operaciones a través del hardware con números decimales. Otra característica importante de este tipo de componentes es la velocidad, es decir, la velocidad del microprocesador suele medirse según la cantidad de operaciones por ciclo de reloj que puede realizar y los ciclos de reloj por segundo que es capaz de alcanzar. La velocidad también está basada en la denominada frecuencia de reloj, el oscilador, es decir, la frecuencia de reloj se mide en hercios, pero dada su elevada cifra, digamos, sus múltiplos, logramos establecer unidades como megahercios o gigahercios. Megahertz o gigahertz, como comúnmente lo conocemos. Cabe destacar que la frecuencia del reloj no es el único factor determinante en el rendimiento, sino que pues solo se podría hacer comparativa de dos microprocesadores de una misma arquitectura. Hay otros factores que son influyentes en el rendimiento, como puede ser su memoria caché, su cantidad de núcleos, ya sean físicos o lógicos, el conjunto de instrucciones que soporta y la arquitectura también que conforma y da forma a ese microcomputador. Un computador de alto rendimiento puede estar equipado con varios microprocesadores trabajando en paralelo y un microprocesador también puede a su vez estar construido por varios núcleos físicos o lógicos. Un núcleo físico se refiere a la porción interna del microprocesador que realiza todas las actividades de una CPU como si fuese una CPU aislada, ¿sí? Y un núcleo lógico es la simulación de un núcleo físico a fin de repartir de manera más eficiente el procesamiento. En los últimos años han existido una tendencia a integrar el mayor número de elementos del PC dentro del propio procesador. Por eso cada vez encontramos placas más comprimidas, más consolidadas en pequeños componentes que agrupan todos los que antes estaban quizás de forma descentralizada, aumentando así su eficiencia energética y su rendimiento. Una de las primeras integraciones fue introducir la unidad de coma flotante dentro del encapsulado, que anteriormente era un componente aparte y opcional situado también en la placa base. Luego se introdujo también el controlador de memoria y más tarde el procesador gráfico dentro de la misma cámara, dentro y aunque no dentro del mismo encapsulado. Posteriormente se llegaron a integrar completamente en el mismo encapsulado. También la tendencia general, más allá del mercado de las computadoras personales, es integrar varios componentes en el mismo chip para dispositivos tales como tablets, PC, teléfonos móviles, consolas portátiles de juego, ¿sí? A estos integrados se los conoce como todo en uno.
El microprocesador tiene una arquitectura parecida a la de una computadora digital. En otras palabras, el microprocesador es como una computadora digital porque ambos realizan cálculos bajo un programa de control. El microprocesador hizo posible la fabricación de potentes calculadoras de muchos otros productos. Se utiliza el mismo tipo de lógica que es utilizado en una unidad procesadora central, en una CPU de una computadora digital. El microprocesador es algunas veces llamado también unidad procesadora y, bueno, en otras palabras, el microprocesador es una unidad procesadora de datos, básicamente. En sus partes, digamos, podemos diferenciar los siguientes bloques: el encapsulado, la memoria caché, el coprocesador matemático, los registros, la memoria y los puertos, ¿sí? Si hablamos del encapsulado, bueno, es lo que rodea a la oblea de silicio en sí, para darle consistencia, impedir su deterioro, por ejemplo, la oxidación que se podría producir por el contacto con el aire, y permitir que el enlace con los conectores externos que lo acoplarán a un zócalo, ¿sí? Estén disponibles para poder ser vinculados a una base. Si hablamos de la memoria, bueno, la memoria caché es una memoria rápida, ultra rápida, que emplea el micro para tener a mano ciertos datos que predeciblemente serán utilizados en operaciones sin tener que acudir necesariamente a la memoria de acceso aleatorio, es decir, la memoria RAM, obviamente esto reduciendo los tiempos de espera. Todos los micros compatibles con un computador personal poseen la llamada caché interna, ¿sí?, de distintos niveles. Después tenemos el coprocesador matemático, o correctamente denominado la FPU, es decir, unidad de coma flotante, que es la parte del micro que está especializada en esa clase de cálculos matemáticos. Antiguamente estaba en el exterior del procesador, en otro chip, y actualmente es considerada parte de la lógica integrada, ¿sí? Es decir, junto a la unidad de control, la memoria y los buses de datos que vinculan todas estas partes funcionales. Los registros son básicamente un tipo de memoria pequeña con fines especiales y que el micro tiene disponible para algunos usos particulares. Hay varios grupos de registros en cada procesador. Un grupo de registros va a estar diseñado para el control digamos, y disponibilidad del programador, y hay otros que están disponibles y fueron diseñados solamente para que el mismo fabricante pueda hacer uso de las operaciones internas de la CPU, es decir, el programador no tiene acceso. La memoria es el lugar donde el procesador encuentra las instrucciones de programa y sus datos. Tanto los datos como las instrucciones están almacenados en estos bloques y el procesador las toma de ahí. Es decir, la memoria es una parte interna de la computadora y la función especial que tiene este bloque esencialmente es proporcionar un espacio de trabajo para el procesador. Finalmente, los puertos, que es la manera en la que el procesador se comunica con el mundo externo. Un puerto es lo más parecido a una línea de comunicación, como ser, por ejemplo, un teléfono, ¿no? Es decir, cualquier parte de la circuitería de la computadora con la cual el procesador necesita comunicarse tiene asignado un número de puerto que el procesador utiliza como un núcleo de teléfono, ¿sí?, para llamar al circuito o a partes especiales que deban cumplir alguna función en un computador.